Mis hermanos, quería decirle cuando Guillermo compartía los avisos, en mi caso a mí me gustan tanto los estudios de los miércoles que al final de la prédica pueden hacer preguntas. Puedo quedarme aquí y recibir preguntas de cualquiera de ustedes, así que no tengo problema en que hagan las preguntas al final. Y también me pueden invitar, así que aquí lo que hemos estado conmigo los miércoles saben que me encantan esos estudios. Pero quisiera compartir con ustedes e iniciar este tiempo. Y una de las cosas que quisiera usar como ilustración, como ayuda para nosotros, es la misma condición cultural de nuestra nación. Uno de los males que nosotros como nación hemos tenido que lidiar, vivir y desarrollarnos con ella, precisamente es esa falta de un modelo que pueda representar realmente a Cristo y que ayude a todo ser humano a poder realmente imitarle, poder tener modelos de masculinidad bíblica, modelos de feminidad bíblica, poder tener modelos de un padre como la Biblia lo enseña, según el diseño de Dios, una madre conforme al diseño de Dios. Tener un modelo de un ciudadano que camina y que vive conforme a las normas de Cristo. Nosotros carecemos de eso por diferentes razones. Estoy consciente que la mayoría de esas características nosotros como dominicanos la hemos heredado de dos fuentes. La primera, obviamente, desde Adán, todos los que habitaban en esta isla eran como descendientes de Adán, eran pecadores. Pero también aquellos que vinieron de los países europeos también eran pecadores. Y aunque estos supuestamente venían de una nación desarrollada que culturalmente creían en el Evangelio, creían en Cristo, eran cristianos culturales, pues esperábamos que eso pudiera haber generado una transformación por medio del Evangelio, por la fe en Cristo Jesús, y que nosotros, los taínos, los que habitábamos aquí, hubiésemos podido ser transformados y aprender un modelo de una persona, de un ser humano, de un ciudadano que vive y camina modelando a Cristo. Pero todos sabemos que eso no ocurrió. En pocos días, zarpando Cristóbal Colón de nuevo a Europa, dejó a un equipo, un grupo de hombres en lo que se llamó el Fuerte de la Navidad. Y en poco tiempo, lo que encontramos allí es un desastre. Esos hombres simplemente comenzaron a vivir de acuerdo a sus placeres, a sus deseos, y se olvidaron del Evangelio. Se olvidaron de ser un modelo de un ciudadano ejemplar, un ciudadano que vive bajo las normas y los principios de Cristo. Y cuando regresaron y trajeron a sus esposas, aún las esposas le permitieron vivir con ellos, aún teniendo otras mujeres que los caudillos, los caciques de nuestra nación le entregaban como mercancía, como un intercambio, ya que ellos mismos estaban apartados de toda norma bíblica y vivían la mayoría en poligamia. De hecho, ni siquiera se podía llamar poligamia porque no se casaban, sino que tenían diferentes mujeres, como posiblemente hoy día continúa siendo. Lamentablemente, esos hombres que debieron representar el cristianismo y traer la fe cristiana, un modelo de lo que es un verdadero siervo, un verdadero hombre de Dios, y transformar por el Evangelio esta nación, y luego hubiésemos caminado como el Señor manda,
lo que hizo fue que reprodujo ese machismo y ese matriarcado, todo lo que tiene que ver con un mal ejemplo de lo que son los hombres o la masculinidad bíblica, y un mal ejemplo de lo que son la feminidad bíblica. Simplemente estos hombres, teniendo mujeres, más de una mujer, sin casarse, sin tener una relación formal con ellas, generaban lo que llamamos los mestizos. Y estos hijos de donde nosotros venimos, simplemente ellos no tuvieron un modelo de un padre ejemplar. No vivían con ellos, eran huérfanos de esos padres, pero al ser mestizo, tampoco querían vivir o no tenían una buena relación con sus madres porque eran taínas. Es decir, que esos hijos estaban siendo formados y desarrollándose en un ambiente huérfano de padre y prácticamente huérfano de madres. Esa es la herencia de nuestra formación como nación. Lamentablemente también había una condición de orfandad en estos individuos y eran huérfanos espirituales. No tenían un modelo masculino que lo guiara y le mostrara a Cristo, pero también cómo vive un hombre que cree y que confía en el Señor. Y no tenían un modelo de una mujer, una sierva de Dios que le guiara a Cristo y le mostrara cómo vivir la fe cristiana. En otro contexto, Pablo, conociendo precisamente esta situación de cómo la cultura influencia y transforma, moldea al ser humano, no importa donde nosotros estemos. Tal vez tenemos 500 años después de lo que yo estoy hablando y seguimos con características y reflejos de ese mal modelo. Si te pones a investigar y a buscar, te das cuenta que esa cultura todavía la seguimos heredando. Seguimos mostrando el mismo patrón y mala conducta, inmoralidad, apartado del evangelio y de la fe cristiana. Aún somos influenciados los mismos cristianos. Pablo conocía eso, sabía que los filipenses, en un contexto donde el imperio romano estaba gobernando, todo el imperio romano, todos los países conocidos, Filipos era una de esas ciudades que también eran gobernadas por los romanos. Por lo cual, mostrándole a través de esta carta de los filipenses, Pablo ya había mostrado y había tratado en el capítulo 1 que hemos visto, anteriores mensajes, cómo él quería que los filipenses pudieran ser conquistados, atraídos, pudieran imitar el gozo de Pablo en medio de la crisis, en medio de las dificultades. Cómo Pablo estaba enseñándole a ellos que no importa en la condición en la que tú estabas. Él estaba encarcelado en Roma, sin embargo, estaba escribiendo la carta del gozo sobrenatural que hay en Cristo. Pero luego llega en el capítulo 1, versículo 27 al 30, y le hace una solicitud, una sola demanda. Y ese es nuestro tema de hoy. Pablo le está demandando a los filipenses, después de que estaba dispuesto a morir por el evangelio, después de mostrarle a ellos que si tú estás en Cristo, no hay problema que quite tu gozo. Todo lo que necesitamos es estar confiado en el Señor. Y Pablo pudo evidenciarlo y mostrarlo en la carta en el capítulo 1. Pero luego llega el capítulo 27, el versículo 27, al 30, y le demanda o le solicita una sola cosa. Pueden buscar capítulo 1 de Filipenses, versículo 27, para que me acompañen. Dice así la palabra de Dios: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. ¿Para qué? Para que sea que yo vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis
firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. 29. Porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Lo que Pablo está demandando de los filipenses en este capítulo es lo que yo quisiera demandarle o quisiera pedirle a la iglesia hoy. Necesitamos que cada uno de nosotros, cada creyente en este lugar, podamos vivir, podamos caminar en un modelo o modelando a Cristo. Pablo le está diciendo a los filipenses, todo ese gozo, todo lo que yo te he mostrado que estoy viviendo, aún en mis prisiones, ahora yo quiero que tú lo puedas imitar, que puedas vivirlo. Y para hacerlo, lo primero que tienes que hacer es no dejar que la cultura te gobierne, que la cultura sea que forme tu cosmovisión, tu vida. Tú necesitas caminar modelando a Cristo. Y esa es mi propuesta de esta mañana. Queremos que cada uno de nosotros podamos entender que necesitamos caminar en esta vida modelando a Cristo. Que toda la característica, por lo que nosotros necesitamos ser conocidos, que por lo que la gente entienda y sepa de nosotros, aún no solamente la iglesia en este lugar, esta iglesia local, sino todo dominicano que ha sido transformado por el evangelio, debe ser conocido porque está caminando, modelando a Cristo. No por otras características, otros aspectos de lo que realmente somos conocidos. Y para eso yo quisiera que vayamos caminando por los versículos del 27 al 30. Aquí está, en el versículo 27, la demanda de Pablo. Camina modelando a Cristo. Dice 27, solamente a los filipenses, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Solamente, una sola cosa. No tenía 5 cosas que pedirle a los filipenses, una sola, solamente que se comporten. Y esa palabra, comportéis, lo que significa es vivir como un ciudadano. En otra forma, ejercer la ciudadanía. Pablo le está diciendo que lo único que ellos necesitan hacer, lo que ellos deben mostrar allí en Filipos, no importa que él haya llegado o que no esté presente, ellos deben vivir modelando a Cristo. Y dice Filipenses capítulo 3, versículo 20, ¿cómo nosotros podemos vivir? ¿Cuál es la condición del ser humano y de los filipenses para que ellos pudieran vivir modelando a Cristo? Dice que más nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Es esa ciudadanía que ellos necesitaban ejercer. No podían dejarse moldear por el mundo. No podían dejarse influenciar por la cultura romana, la cual ellos y Pablo conocía bien y sabía que ellos estaban orgullosos de ser romanos, de ser una ciudad romana, ya que esta era obviamente el imperio, era quien tenía el poder. Es como para nosotros en este tiempo, aquellos que tienen su ciudadanía americana. Como es una nación poderosa, una nación muy reconocida, la mayoría de las personas están orgullosas de esa nación. Así estaban los filipenses en Filipo. Como eran una nación romana, podían estar orgullosos de su nación. Pero Pablo le está diciendo, tú tienes una ciudadanía que está por encima de la ciudadanía romana. Y esa ciudadanía es
la ciudadanía del reino de los cielos. Mi hermano, tú y yo, si hemos conocido a Cristo, hemos recibido la misma ciudadanía. No una ciudadanía terrenal, no una ciudadanía de una nación de este país, de este mundo, sino una ciudadanía del reino de los cielos. Pero eso nos demanda, nos provee, pero a la vez nos demanda que vivamos como ciudadanos del reino de los cielos. Pablo le está diciendo que debían comportarse simplemente como es digno del evangelio de Cristo. Esa palabra digno, dignamente, tenían que vivir de una manera apropiada a lo que es el evangelio. Nuestros antepasados, el problema de aquellos que vinieron a colonizarnos y que vinieron con supuestamente un cristianismo a evangelizar esta nación, lamentablemente el problema era que ellos mismos no eran ciudadanos del cielo. No estaban realmente predicando a Cristo ni viviendo a Cristo. Se apoderaron de todos los bienes y dejaron que su propia carne los guiara, y lo que querían era poseer todo lo que nosotros teníamos. Efesios capítulo 4, versículo 1, Pablo en otras maneras le dice a los efesios: yo pues, preso en el Señor, que dice, os ruego que andéis, esa es la misma palabra que comportáis, que viva como un ciudadano, como es digno de la vocación con que fuisteis también llamado. El pastor MacArthur, comentando esta frase, vivir como es digno del evangelio de Cristo, dice, es vivir de manera consecuente con la palabra de Dios. Esto implica llevar una vida acorde con la verdad divina que los cristianos profesan creer, predicar, enseñar y defender. En otras palabras, dice él, significa vivir con integridad en cada aspecto de la existencia. Es decir, es poder ser coherente con lo que nosotros creemos y predicamos, con lo que nosotros se nos ha dado, una ciudadanía celestial, no porque la hayamos ganado, no ni siquiera es porque estamos aquí en esta iglesia y porque estamos siendo fieles. Tu ciudadanía no está esperando que tú cumplas requisitos para que se te pueda aprobar. No vas a tener que ir a un lugar, a una entrevista, luego de que partas de aquí, para que puedan decidir, Pedro o cualquier otro de los apóstoles, como algunas personas creen, para que te puedan sellar tu entrada al cielo. No, la ciudadanía, dice la palabra que es una ciudadanía que se da por gracia. La recibimos por medio de la gracia, por la fe en Cristo Jesús. No podíamos nosotros ir al consulado celestial. No podíamos presentarnos y hacer una cita para poder solicitar ciudadanía celestial. La única forma era que Dios Padre, el dueño del cielo, enviara a su Hijo, a su embajador divino, a entregarnos a todo aquel que en Él cree la ciudadanía divina. Esa ciudadanía celestial, la única forma era que el mismo Dios, hecho hombre, nos la diera. Por la gracia de Dios, muriendo en la cruz del Calvario. La única forma de nosotros poder ser ciudadanos del reino de los cielos era que el mismo Cristo perdonara nuestros pecados por medio de la fe cuando nos arrepentimos y creemos en Él como nuestro Salvador. Esa ciudadanía no necesita que tú le agregues viajes o tiempo, que tú seas fiel en el sentido de que te vas a ganar la ciudadanía, sino que ya esa ciudadanía ha sido entregada por medio de Cristo. Es la obra de Cristo la que te da la ciudadanía, no tu obra la que va a poder lograr esa ciudadanía. Lo que sí debe producir esa ciudadanía es que no sigamos viviendo conforme a la ciudadanía dominicana. Mucha de nuestra cultura, aún siendo creyentes, es que hemos sido formados por medio de esa cultura dominicana. Es que ya hemos crecido y enseñado con estos modelos que están alrededor nuestro. Mi esposa y un servidor somos hijos y hemos sido criados de madres solteras.
nuestros padres no estuvieron con nosotros en la crianza, no nos modelaron lo que es un padre conforme al corazón de Dios. Tuvimos que ser entrenados y enseñados por esas madres que ellas mismas, sin tener la formación bíblica, también cometieron errores de no vivir lo que es la feminidad bíblica. No pudieron mostrar lo que era una maternidad conforme a las Escrituras, porque tenían que luchar aún con los mismos padres, con los mismos padres biológicos que querían imponerse sin estar en el hogar. Lamentablemente, ese puede ser tu trasfondo y el de muchos aquí. Es casi similar porque eso es lo que hemos heredado. La palabra de Dios lo que nos está llamando es que si tú y yo hemos recibido la ciudadanía de Cristo, debemos comportarnos, vivir como un ciudadano no de este mundo, no de este país, no dominicano, sino conforme al Evangelio de Cristo. Esa conformidad al Evangelio de Cristo no es más que podamos vivir conforme al mensaje y al mismo mensajero, es decir, a la vida que Cristo mismo vino y nos reveló en este mundo. Como Cristo vivió, que nosotros también vivamos. Concluyo esta parte con otro pensamiento o comentario de MacArthur, que me parece excelente. Dice así: el mayor testimonio de la iglesia ante el mundo es la integridad espiritual. Cuando los cristianos viven por debajo de las normas bíblicas de la moral y la reverencia a su Señor, comprometen toda la verdad bíblica en lo que respecta al carácter, el plan y la voluntad de Dios. De esa manera, debilitan seriamente la credibilidad del Evangelio y su capacidad de influir en el mundo. El pueblo de Dios no ha estado siempre en siempre en enemistad con el mundo, porque el mundo está siempre en enemistad con Dios. Sin embargo, difícilmente se podría esperar que el mundo abrace una fe cuyos defensores imiten tampoco sus normas de santidad y sean incapaces de demostrar el poder transformador de Cristo. Cierro la cita. Increíblemente, aunque el llamado debe ser aplicado u obedecido de manera individual, es decir, esto de que caminemos modelando a Cristo, es un llamado de Pablo a los filipenses, a cada uno de los miembros de esa iglesia, y a nosotros también se aplica hoy día. Sin embargo, Pablo nos muestra 4 características de cómo deberían ellos vivir o modelar a Cristo. Y la primera de ellas es que deben vivir firmes en un mismo espíritu. Fíjense que aunque la demanda es individual, tú y yo individualmente debemos obedecer a Dios en ese llamado de poder modelar a Cristo. Sin embargo, la única forma de que pueda realizarse es que estemos unidos como una sola iglesia. Dice la palabra en el 27, es que debemos caminar modelando a Cristo como un solo equipo. Versículo 27. Versículos 27, la parte C. Para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Es decir, Pablo está diciendo, hermanos, sea que yo vaya o que me quede aquí, no pueda ir porque estoy esperando un juicio en Roma, ustedes necesitan vivir, estar firmes en un mismo espíritu. No depende de la presencia de una persona para que los creyentes de una iglesia vivan conforme a la voluntad de Dios. No sé si entendieron o si me di a entender. No depende la vida de los filipenses de ser un modelo que conforme a Cristo, no dependía de que Pablo estuviera en Filipos. Eso es lo que estoy diciendo. Ellos no podían dejar de vivir y ser cristianos y modelar a Cristo en Filipos porque Pablo estaba preso en Roma. Pero nosotros tampoco hoy día podemos estar esperando que cualquier pastor, cualquier predicador o cualquier persona
aquellos que el Señor está usando en cualquier otro lugar, tenga que estar con nosotros para nosotros poder modelar a Cristo. Todos nosotros, cada uno de los que hemos sido salvados por la gracia de Dios, hemos recibido la capacidad para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Dice aquí, si estoy con ustedes o no, quiero oír que están firmes en un mismo espíritu. Es decir, que para modelar a Cristo como iglesia, nosotros tenemos que ser como un equipo. Y yo sé que cada uno de ustedes, sobre todo en este tiempo del clásico, ¿verdad?, entienden muy bien lo que es un equipo. Los dominicanos, una de las culturas que sí nos ayuda a entender es cómo nosotros tenemos que funcionar como equipo. Lamentablemente, la misma cultura destruye esa cosmovisión. Entendemos muy bien la participación de nuestro equipo fuera de aquí, pero es la misma mala herencia de nuestros antepasados que nos destruye al momento de que si nuestro equipo pierde. No sé si le ha pasado, pero mucha gente está de acuerdo con los equipos que van a representarnos fuera, pero si pierden, cada uno dice, bueno, pues lo que pasa es que ahí estaba fulano que es del Licey. Yo sabía que ese tipo de las Águilas iba a dañar el juego. Pero ¿cómo llevaron ese pitcher del Escogido? Pero la verdad es que fulano no sabe de eso. Si nada más tenemos que perder para comenzar a destripar la situación, a dividirnos y no seguir viviendo como un solo equipo, sea que ganemos o que perdamos. La iglesia tiene que desechar esa cultura de división, de que no puede enfrentar el fracaso, no puede enfrentar la pérdida. Simplemente una pérdida es una experiencia para poder seguir viviendo. Dios ha diseñado el sufrimiento para que nosotros aprendamos de la obra de Él en tu corazón, para que tú puedas estar con Él en el momento de que nadie está contigo, que tú puedas aprender en el medio de los sufrimientos, que puedas haber conocido tal vez a Dios de oído, termines conociéndolo de vista. Como dice Job claramente, revelado por Dios, inspirado por Dios, de oído te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La relación de Job, cuando inicia en el capítulo 1, es muy diferente a cuando termina en el capítulo 40. No era el mismo Job. Sin embargo, todos esos capítulos, lo que Job había pasado era sufrimiento. Pero nosotros no podemos vivir como llaneros solitarios. En la fe no existen llaneros solitarios. Eso se llama descarriado. Que precisamente todos los que quieren aparentar una fe externa, una santidad externa, tú te das cuenta que en poco tiempo terminan apartados, terminan solos, no se congregan, queriendo mostrar que la santidad está en la ropa. Yo tenía un compañero, una persona que pasaba por un trabajo que yo trabajaba en una tienda, y él pasaba, y era de alguna denominación que entendía que tú no podías dejarte ver ni siquiera después de la manga. Si te dejaba ver el cuerpo, ya eso era pecado. Y entonces imagínense, cada vez que él venía yo tenía que quería hablar con él, quería compartir con él. Bueno, tenía que vestirme como él para poder tratarlo. Pero cuando abría la Biblia, encontraba que el separador, la cinta separadora roja, cuando la abría me dice, eso es del diablo. Tenía que cortar la cinta para poder hablar con él. En poco tiempo de estar ahí, tratando de hablar, tratando de ver cómo lo entendíamos, nunca pude llegar a lograr entender qué era lo que él creía realmente y nunca pude ayudarle por medio de las Escrituras. ¿Por qué? Porque tratar de vivir una vida de santidad externa, tratar de ponerte ropas para que te puedan cubrir el pecado, no va a ser posible. La santidad inicia en el interior. Y la forma en que Dios ha diseñado que esa santidad pueda ser cultivada es viviendo firme, manteniéndonos firmes en un mismo espíritu.
la unidad es necesaria para cultivar la santidad. Dios ha diseñado que nosotros podamos vivir y tengamos que vivir en comunidad para que uno a otro podamos luchar contra el pecado, ayudarnos unos a otros a alejarnos del mal y poder vivir en santidad. Estáis firmes se traduce un solo verbo griego que se refiere a mantenerse firme y constante sin importar el peligro o la oposición. Nosotros debemos caminar modelando a Cristo, no solamente como un equipo, la ilustración de los peloteros, sino también como un ejército, como un solo ejército. Versículo 27, la parte D, dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y ahí eso trae un poquito de conflicto a nuestras mentes, porque la parte C decía que nosotros tenemos que vivir firmes y unidos en un mismo espíritu. Es decir, tener un mismo sentir en las cosas del Evangelio. Muchas de las divisiones de la iglesia, muchos de los problemas que hay hoy en el cristianismo, es simplemente porque cada uno tiene un sentir diferente. No estamos buscando el espíritu y el sentir de Cristo para poder anteponer todo lo que tú puedas pensar, soñar, hacer y hacer las cosas conforme a lo que Dios dice. Si cada uno estuviéramos buscando el sentir y el deseo de Dios que está explícito en las Escrituras, simplemente las iglesias estuviéramos unidos en esa causa. Porque la palabra dice claramente, nuestro Señor Jesucristo no dejó una enseñanza mística, que nosotros tenemos que esperar, soñar, esperar que haya algo que nos tumbe y que mañana luego nosotros entendamos qué fue lo que pasó. No, Mateo capítulo 28, versículo del 18 al 20 dice claramente que toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, como yo soy la autoridad, como todo se me ha dado a mí, al Hijo, por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego enseñándoles todas las cosas que yo he mandado, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Un mandato claro y que nosotros podemos tener el mismo espíritu, el mismo deseo de nuestro Señor Jesucristo. Si Él, que es el dueño de todo, su deseo es que nosotros hagamos discípulos, hacer discípulos, nuestro deseo también debe ser el mismo. Pero eso es solamente si nosotros vivimos modelando a Cristo como un equipo, pero también si modelamos a Cristo como un ejército. Y aquí hay alguna diferencia, dice el versículo 27, combatiendo. Esa palabra combatiendo nos habla de luchar juntos. Es decir, que no es tan sencillo como nosotros pensamos, ¿verdad? No es que vamos a vivir modelando, y por eso es que la gente se pregunta, oye, pero ¿por qué es que es tan difícil? Hay gente que no conoce del Señor, y por un lado, cuando tú le predicas a Cristo y le dices que lo único que ellos necesitan, obviamente si se predica de esa manera, es arrepentirse de sus pecados y creer en la obra de Cristo en la cruz y serán salvos, muchos de ellos te dicen que es muy difícil. Pero si por otro lado tú agregas a eso que Dios te manda a que tome tu cruz y le siga para ser su discípulo, entonces te dicen que es muy difícil. Si por de una forma y de otra la gente entiende o que es muy fácil el evangelio y no lo prefieren, o que es muy difícil seguir a Cristo. Pero la palabra de Dios dice que nosotros debemos modelar a Cristo como un solo ejército, combatiendo, luchando juntos. La vida cristiana está diseñada para que todas nuestras batallas, y esto es clave, es básico y casi todos lo saben. Todo cristiano, creo que al principio de nuestra fe se nos enseña cuáles son los tres enemigos que tenemos: el mundo, la carne y Satanás.
Sin embargo, casi nadie se prepara para la batalla. A veces estamos viviendo como que no estamos en una guerra, no hay un ejército, no somos un ejército. Parecemos solamente un equipo para compartir, para disfrutar, pero no para batallar. Y la palabra dice, combatiendo unánimes, es decir, luchando juntos en una misma alma, un mismo sentir. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la batalla? Dice la palabra, por la fe del evangelio. Eso quiere decir no la fe salvífica, no para creer en Cristo, sino todo el conjunto de enseñanzas que nos llevan a la salvación. Toda esa fe o esas doctrinas esenciales para nosotros poder ser salvos. Debemos combatir por la fe del evangelio, pero debemos hacerlo juntos. ¿Qué quiere decir? Que todo aquel que está combatiendo por la fe del evangelio también es mi hermano. También podemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. No tenemos que dividirnos de aquellos que están batallando y viviendo conforme al evangelio de Dios. Puede ser que estemos en una congregación, una iglesia local diferente. Nosotros conocimos durante mucho tiempo, ¿verdad?, dos pastores que hoy día están en los cielos, en el cielo, el pastor MacArthur y el pastor R.C. Sproul. Tenían una cosmovisión diferente acerca de el bautismo de infantes. Uno creía que se podían bautizar los niños y otros creían que no. Sin embargo, toda su vida trabajaron juntos, hicieron ministerio juntos e impactaron. El Señor lo usó juntos para ministrar a la iglesia. Hoy día están claros en esa doctrina. Es decir, que hay cosas que nosotros solamente vamos a estar de acuerdo y estar claros cuando estemos en los cielos. Pero no porque no haya claridad en las escrituras. La mayoría de cosas es porque somos tercos, ¿verdad? Y queremos mantenernos con nuestras posiciones. Pero tenemos que dejar esas posiciones. Aun si tú quieres mantener esa posición, tienes que entender en cuál conocimiento de Dios, en qué doctrina nosotros podemos trabajar juntos. ¿Qué cosas podemos trabajar juntos? Aunque usted en su iglesia local y yo en mi iglesia local. Porque hay cosas que podemos hacer juntos y otras no. La palabra nos llama a que debemos combatir por la fe del evangelio. Y eso solamente se puede hacer juntos. No podemos nosotros estar, sea físicamente o sea por las redes, luchando contra los mismos cristianos. Luchando entre nosotros por una diferencia doctrinal. Cuando tenemos opositores, tanto el mundo como Satanás, como nuestra propia carne, que se nos oponen a nosotros y nosotros no estamos luchando juntos. Dice que la otra forma de modelar a Cristo es que debemos hacerlo como si estamos en una guerra. Esa realidad de esos tres enemigos no es para nosotros simplemente quedarnos tranquilos y vivir como si fuéramos soldados que estamos de paso. No sé si usted entiende esa cultura, pero hay dichos, hay leyendas acerca de los militares y en la forma de ellos, cómo ellos se comportan, porque viven de un lugar a otro y así mismo donde llegan terminan dejando ¿qué? Hijos, supuestas familias. Nosotros no podemos vivir así, como si fuéramos soldados individuales, que aquí, a donde yo llego, puedo vivir de una forma, aquí puedo vivir de otra. La palabra de Dios nos manda a modelar a Cristo, pero como si estamos en una guerra. Estamos juntos como equipo, estamos juntos como un ejército, pero también estamos conscientes de que estamos en una guerra. Que yo no puedo dejar pasar como que todo es un juego. Como que la iglesia está aquí solamente para divertirse, para disfrutar. Nosotros, sea que tú lo entiendas o no, estamos en una guerra constante. Lamentablemente, el mundo está decidido a destruir al cristianismo. Cada día está preparando armas para destruir al cristianismo. Satanás
ese es su propósito, destruir a todo aquel que cree en Dios. Tratar de alejar a los cristianos de la adoración y del servicio y la obediencia al Señor. Y cuando estamos escapándonos del mundo, porque quitamos todos los celulares, apagamos las televisiones, nos alejamos y estamos en nuestra casa solo, cuando nos despertamos encontramos que también hay un enemigo, nuestra propia carne. Es decir, que la guerra no se acaba. La guerra del cristiano no termina. Estamos en una batalla campal y solamente vamos a llegar al final cuando estemos en gloria. Solamente esperamos que nuestro Rey, nuestro Señor Jesús, venga por nosotros y acabe con todo el mal. Anoche con los jóvenes de 12 a 14 estábamos viendo acerca de la redención. Cómo Dios ha prometido desde el principio. Génesis capítulo 3 versículo 15 dice que pondré enemistad entre ti y la mujer, le dijo a la serpiente. Esta, la simiente tuya, lo herirá en el calcañar y esta destruirá a la serpiente. Esa promesa, mis hermanos, se va a cumplir. Romanos 16 dice que nuestro Dios destruirá a esa serpiente con nuestros pies. Él va a usar la iglesia para poder destruir a Satanás. El ejército de los santos descenderá del cielo y dice la palabra que destruirá a Satanás, sus demonios y a todos aquellos que han seguido el mal. Estamos en una guerra, mis hermanos, y debemos entender, dice el versículo 28, que no podemos estar intimidados de nuestros enemigos. Dice, y en nada intimidados por los que se oponen. Que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. En nada intimidados. Pablo ahí no deja un margen de que, como los dominicanos, Pablo no piensa como los dominicanos. Los dominicanos culturalmente, ahí lo que hacemos normalmente por cultura es, mira, a mí no me gusta discutir, no me gustan los problemas, y si yo tengo que tratar a una persona bien, aunque esa persona sea un opositor, sea un oponente, aún sea mi enemigo, yo voy a tratar de jugármela. No, dice la palabra que estamos en una guerra y nosotros no podemos ser intimidados en nada. Ese nada es en absoluto. De ninguna manera podemos ser intimidados. Cuando el mundo está tratando de proponer sus ideales, sus ideologías antibíblicas, la iglesia necesita salir y mostrar cuál es la verdad de Dios. Tenemos que no ser intimidados. Bueno, lo que pasa es que ese es el gobierno y yo trabajo en el gobierno, puedo perder mi empleo. O yo estoy recibiendo bono blue, bono gas, cualquier bono. Lo voy a perder si enfrento al gobierno con esta disposición, esta ley que es contraria a la Biblia. Dice la palabra, en nada intimidados por lo que se oponen. Si se opone a la ley de Dios, no podemos ser intimidados por ellos. Porque quien se opone a la ley de Dios termina perdiendo. Ahí lo único que nos falta a nosotros es simplemente confianza en el Dios Todopoderoso. Puede ser que en un momento suframos alguna pérdida, pero Dios va a recompensarnos. Dice que, ¿por qué hay personas que se oponen? Dice el versículo, en nada intimidados por lo que se oponen. No sé si usted sigue las noticias y está enterado de todo lo que pasa en el mundo, pero si usted se fija, vamos a encontrar que muchísimos grupos minoritarios están defendiendo su causa y están demandando que le apoyen, que las naciones le apoyen con leyes que ellos quieren. Sin embargo, nadie va a pelear, ni va a discutir, ni va a defender a quienes, a los cristianos. Los cristianos, desde nuestro Señor Jesucristo, que fue crucificado en la cruz del Calvario, y no hubo nadie, ningún abogado que salió a defenderlo, hasta el último cristiano que hoy día en cualquiera de esos países está siendo asesinado y no sale ni siquiera en la noticia.
el cristianismo no va a ser defendido por el mundo. El mundo siempre va a estar opuesto al cristianismo. Por lo cual nosotros no podemos ser intimidados por los que se oponen. Y Dios nos da una maravillosa gracia, una maravillosa verdad que conforta nuestros corazones en este versículo. ¿Qué debemos entender? ¿Por qué hay personas ateos o personas que simplemente están opuestos al evangelio? Dice el versículo, para ellos ciertamente esto es indicio de perdición. La condición es que están perdidos. No conocen lo que es el evangelio, no conocen a Cristo y por eso se oponen al evangelio. Mas para nosotros es indicio de salvación. Lo que muestra tu vida cuando tú estás encontrándote opositores, si estás viviendo conforme al evangelio, si estás modelando a Cristo y encuentras oposición a eso, simplemente lo que eso muestra es que tú estás indicio de tu salvación y el oponente es indicio de que está perdido. Lo que él necesita es que tú le prediques para que sea salvo y los dos entonces tengan oposición del mundo. No vas a poder cambiar. Si quieres vivir y modelar a Cristo, no vas a poder cambiar, encontrar oposición. La forma es poder cambiar a esa persona por medio del evangelio para que juntos podamos luchar contra los que se oponen. Por último, también dice que debemos caminar modelando a Cristo, también como si estamos perdiendo. Los que saben de pelota o de cualquier juego, están conscientes del juego contra Venezuela, ¿verdad? Una de las situaciones más difíciles para alguien que juega es cuando el equipo se siente tan confiado, sobre todo cuando se está acabando el juego, y el otro equipo está tan animado y está tan enfocado en ganar que comienza a meter puntos o a hacer carreras si es pelota, y entonces comienza a asustarte. Es peor eso que si llegaran 0-0 al noveno, porque ahí tú estás más seguro, el que de un palo ganó. Pero cuando tu equipo comienza a ganar y luego vemos que al final el otro equipo comienza a rendir más, a hacer carrera, entonces el susto es mayor. Eso pasa porque hay una condición de confianza. Hay una condición en la que el ser humano percibe que el otro no sale con él, que el otro no va a poder alcanzarlo. Eso pasa en los juegos, pero pasa también en la vida real. Pasa en nuestras vidas. Entendemos que eso no me va a tentar. Ya yo he pasado por eso. Lamentablemente, nosotros tenemos que vivir. Para poder caminar modelando a Cristo, tenemos que vivir como que siempre estamos perdiendo la batalla. Siempre tengo que estar cuidándome. No importa que yo haya vencido ese pecado. Yo no voy a proveer para la carne, no sea que hoy, aunque yo ayer haya ganado, hoy pierda. La batalla es siempre, es constante y necesitamos entender que siempre yo puedo caer, puedo ser tentado y ofender al Señor. Por lo cual, yo siempre tengo que entender que no puedo confiarme en mi propia fuerza, sino jugar como si estuviésemos perdiendo siempre. La única forma de nosotros darnos cuenta, y Pablo es muy fino mostrando esto, dice versículo 29 al 30, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Cómo así? ¿Cómo es que el Señor nos ha concedido dos cosas? Que creamos en Él, eso ha sido por gracia. No ha sido tu obra, no ha sido que tú te has fajado, no ha sido que a ti te llevaban desde chiquito, de chiquita a la iglesia, que tú eres cristiano de nacimiento, desde que naciste. No sé si ustedes han escuchado esa frase. Cuando yo escucho esa frase, tengo que sentarme con la persona. Explícame, ¿cómo es que tú eres cristiano desde que naciste? Ok. ¿Y qué quiere decir eso? Tú naciste en el cielo y luego te caíste. No entiendo. Porque ser cristiano de nacimiento quiere decir que tú naciste
cerca de Dios y ahora estás apartado de Dios. Eso solamente fue Adán y Eva. Dice Romanos capítulo 3, 23 que por cuanto todos pecaron, están destituidos, han sido echados fuera de la gloria de Dios. Por lo cual, todo lo que nacemos en este mundo, ya nacemos apartados de Dios. Para poder ser creyente, nosotros todos, cualquier ser humano que ha nacido apartado de Dios, necesita ser salvado por medio de Cristo. Por eso el Señor dice claramente en Romanos 5, que habiendo el Señor amado, por amor, entregó a nuestro Señor Jesucristo y nos salvó. Dice Efesios también capítulo 2, versículo 8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero esto no es de nosotros, es un don de Dios. Aquí Pablo lo dice también. Por la causa de Cristo, por Cristo, ustedes han sido salvados. Ustedes han podido ser hechos creyentes de Cristo. Pero también le agrega otro dato, que es el que nosotros no queremos, la mayoría. Y es que Dios nos ha concedido también, no solo que creamos en Él, sino que también suframos, padezcamos por Él. Y ahí, esa es prácticamente la prueba de la fe. Todos los dominicanos, aún los hermanos que visitan la cárcel, cuando tú preguntas aún en la cárcel y todos los presos son cristianos. Ahora tú le preguntas qué pasó, qué cristianismo tú estabas viviendo que terminaste aquí. Porque son malhechores o cualquier criminal y en acción, en actividades. Sí, son cristianos, pero también siguen pecando igual. No se han arrepentido, no se han convertido, pero son cristianos. Y la pregunta es, ¿cómo es que culturalmente las personas pueden ser cristianos o cristiano nominal, sentarse en una banca, pero no pueden modelar a Cristo? Si una persona no está dispuesta a sufrir por Cristo, ya tú sabes que realmente no es de Cristo. Porque el Señor dijo que bienaventurados cuando seamos atacados, perseguidos por causa de su nombre. Cuando seamos perseguidos por causa del nombre de Cristo, entonces vamos a ser bendecidos. Vamos a ser bienaventurados. Y aquí claramente dice que para modelar a Cristo, nosotros también deberíamos vivir como si estamos perdiendo. Estamos siendo afectados. Estamos sufriendo por Cristo porque queremos mostrar a Cristo. Vivir de una forma cultural, tanto el cristianismo como vive el dominicano, es muy sencillo. La realidad es cuando nosotros nos oponemos a esa vida, a esa cultura y tratamos de vivir contra cultura, en contra de la corriente. Imagínense que Marco Rubio, ya Marco Rubio es famoso, no sé si usted lo sabe, lo conoce, pero Marco Rubio, que es descendiente cubano, imagínense que emita una ley en Estados Unidos que todos los latinoamericanos pueden recibir su residencia o su ciudadanía americana simplemente yendo al consulado. ¿Qué usted cree que pasaría con todos los ciudadanos latinoamericanos? ¿Se quedarían nacionalistas y patrióticos y rechazarían esa ciudadanía? ¿O no habría calle para poder hacer la fila para recibir la ciudadanía? Sin embargo, si en esa ley, en la letra pequeña, siempre la letra pequeña hay que leerla en los contratos, si en la letra pequeña dice claramente que sí, se le daría la ciudadanía, pero al otro día tendría que viajar a Irak para poder batallar a favor de los Estados Unidos y luego, si se salva, puede vivir en los Estados Unidos. ¿Continuaría la misma fila o se reduciría? Es posible que se reduzca mucho, ¿eh? Entonces, fíjese que para poder recibir algo que todo el mundo entiende que puede ser bueno, la fila es grande. Y mire, el evangelio, realmente la salvación es gratuita. Es falta de entendimiento por la obra de Cristo en su corazón. Pero realmente si tú has entendido que eres un pecador o una pecadora, es decir, que desde que tú naciste
has pecado contra Dios, no has podido cumplir la ley de Dios, los 10 mandamientos, y por eso eres culpable delante de Dios y no puedes presentarte ante Dios como inocente, y ves a Cristo en la cruz de Calvario muriendo por tus pecados, si tú lo aceptas como tu Salvador, serás salvo. Realmente la salvación es gratuita. La diferencia es que dice la palabra que si tú y yo queremos ser discípulos de Cristo, necesitamos tomar la cruz y seguirle. A todo cristiano que acepta la cruz de Cristo, que acepta a Cristo como su Señor y Salvador, también Él le demanda o nos demanda que vivamos conforme a su evangelio. Y esa es la parte que la gente, es como si nos estuviese llamando a darnos la ciudadanía gratuita, pero esa ciudadanía también demanda que vivamos en guerra, que podamos batallar conforme al evangelio de Cristo. Mis hermanos, como dice una canción del mundo que usamos precisamente cuando se habla de corona, de pelota, ya lo pasado, pasado, no me interesa. Por lo cual, hoy a ti y a mí es que nos corresponde poder vivir, caminar modelando a Cristo. Si otros no lo hicieron, si no lo hicieron los españoles cuando llegaron aquí, si no lo hicieron los que luego creyeron en Cristo cuando ellos le predicaron, si no creyeron y no vivieron nuestros padres, realmente nosotros, tú y yo, hoy estamos siendo llamados a caminar modelando a Cristo. Tú y yo somos los que estamos llamados hoy, por la gracia de Dios y por una ciudadanía que Él nos ha regalado, a vivir conforme a ese evangelio. Tú y yo somos los que tenemos que caminar mostrando que debemos vivir como si fuéramos un solo equipo. Debemos vivir como si fuésemos un ejército. Necesitamos vivir como iglesia como si estuviésemos en una guerra. Y necesitamos vivir como que estamos perdiendo la batalla para poder darlo todo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo.